Bien, jóvenes, entonces vamos a dar inicio a nuestro encuentro de farmacología. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre lo que son los agonistas colinérgicos, también conocidos como parasimpático mimético. En algunas literaturas también lo van a encontrar ustedes como agonista muscarínico. Entonces tiene diversos nombres alternativos que podemos nosotros encontrar. Entonces cuando hablamos de agonistas colinérgicos nos tenemos que referir al sistema parasimpático. Antes de entrar a la farmacología, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la fisiología del sistema parasimpático. Los objetivos en esta clase serán identificar y clasificar los diferentes tipos de agonistas colinérgicos, así como describiendo su mecanismo de acción sobre los receptores muscarínicos y nicotínicos. Explicaremos los efectos farmacológicos de los agonistas colinérgicos en los distintos órganos y sistemas, relacionando con la activación del sistema parasimpático. Y analizaremos aplicaciones clínicas, contraindicación y reacciones adversas a los agonistas colinérgicos, interpretando así casos clínicos para su uso racional y seguro en la práctica médica. Muy bien. Entonces, cuando hablemos nosotros de agonistas colinérgicos, tenemos que hacer referencia al neurotransmisor del sistema parasimpático, que en esta ocasión sería la acetilcolina. Estos fármacos vienen a imitar la misma actividad que realiza la acetilcolina, estimulando las fibras colinérgicas postganglionares. Como podemos observar, aquí tenemos por un lado el sistema parasimpático, que anatómicamente se le conoce como cráneo sacro, porque está en los nervios craneales oculomotor, facial, glosofaringe y el vago. Y a nivel sacro, que tenemos de S2 a S4, donde formamos plexo hipogástrico, y van a ir a terminar las fibras, ¿verdad? Las fibras que salen de este S2 a S4 son fibras que van a ir a parar a lo que son los órganos reproductores masculinos, femeninos, vejiga, ureter. Mientras los que están a nivel craneal, ellos van a salir sus fibras preganglionares a hacer sinapsis a nivel de ganglio periférico. Como el oculomotor hace sinapsis en el ganglio ciliar, luego sale la fibra postganglionar, donde va a ir a inervar lo que es el iris y el músculo ciliar. El facial va a hacer sinapsis en dos lugares, en el núcleo pterigopalatino y en el núcleo submandibular, donde las fibras postganglionares luego salen y va a ir a parar lo que sería a la glándula lagrimal, y el submandibular a la glándula sublingual y submandibular. El glosofaringeo, sus fibras preganglionares hacen sinapsis en el núcleo óptico, y luego podemos observar cómo las fibras postganglionares va directamente a la glándula parótida, y el nervio vago va directamente a lo que son los plexos, plexo pulmonar, plexo cardíaco, plexo intestinal, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros lo que es la clasificación, ¿verdad?, del sistema simpático, que anatómicamente se divide como cráneo sacro, y de manera de los neurotransmisores se les conoce como colinérgico. ¿Por qué? Porque su neurotransmisor es la acetilcolina. Y aquí tenemos, ¿verdad?, una fibra presináptica, ¿verdad? Porque ahora, como el neurotransmisor vamos a estar hablando de la acetilcolina, entonces tenemos que recordar cómo se forma la acetilcolina. Aquí tenemos la neurona presináptica y aquí tenemos la neurona postsináptica. La acetilcolina se forma a partir de dos sustancias: de la acetilcoenzima A, que proviene de la mitocondria del ciclo de Krebs a partir de glucosa, luego piruvato, y ahí tenemos la acetilcoenzima A. Y tenemos a la colina. La colina puede adquirirse en tres lugares, pero el más importante es en el hígado. El hígado la sintetiza, la manda a la circulación sanguínea, y luego en la circulación sanguínea la colina viaja, y por medio de unos canales de recaptación que se encuentran en la neurona presináptica, yo capto a la colina y la ingreso en el interior. Aquí, luego, cuando ya tenemos las dos sustancias primordiales, hay una enzima que se llama colina acetiltransferasa, que hacen que estas dos sustancias se formen en acetilcolina. Y una vez que la acetilcolina ya está formadita, pues la almacenamos en lo que son las vesículas sinápticas. Ahí.
La acetilcolina pues va acompañada con otros tipos de neurotransmisores como sustancia P, glutamato, adenosina, y ahora solo falta su liberación, que aquí pues se desencadena un potencial de acción, se abren los canales de calcio dependiente de voltaje, el calcio extracelular ingresa y esto lleva a cabo lo que es la exocitosis para liberar el neurotransmisor que es la acetilcolina por la hendidura sináptica. Luego viaja al espacio sináptico donde se va a estimular y se va a unir a los receptores tanto nicotínicos y muscarínicos. Una vez que ya estimuló los receptores, ejerció el efecto, vamos a pasar a degradar por una enzima que se llama acetilcolinesterasa, donde la acetilcolina se degrada en acetato que pasa a la circulación sanguínea y la colina, que esta es muy importante porque todavía me sirve. Y aquí también hay canales de recaptación. Ya permiten que la colina ingrese nuevamente al interior para que sea utilizada y formar nuevamente acetilcolina. Entonces ahí tenemos lo que es la formación de la acetilcolina. Y aquí podemos ver cómo es paso a paso el proceso de la exocitosis. Podemos ver cómo aquí se encuentra la vesícula, dentro se encuentran los neurotransmisores, aquí abajito se encuentra la membrana celular, necesitamos el calcio. Aquí pueden ver ustedes la entrada del calcio, cómo las proteínas SNARE comienzan a fijarse una con la otra, permitiendo que la vesícula vaya bajando. Y aquí tenemos cómo la vesícula se va a fusionar con la membrana celular. Y aquí para finalizar podemos ver cómo ya se fusionó, tenemos una sola membrana y el neurotransmisor se está liberando para estimular los receptores nicotino muscarino. Hablando de receptores muscarínicos, tenemos 5 receptores de M1 a M5. Importante en esta clase, ¿verdad? Porque ellos se encuentran en distintos sitios localizados como corazón, músculo liso, endotelio, riñón, entre otros. Y los receptores nicotínicos, ¿verdad? Se encuentran en nervios postganglionares, a nivel central y también a placa neuromuscular. En esta clase, muchachos, pues nos vamos a estar enfocando bastante en lo que son los receptores muscarínicos, principalmente M2 y M3. Entonces, hablamos de agonista colinérgico, un agonista es aquel que tiene tanto afinidad y puede ocasionar eficacia, ¿verdad? Que tiene afinidad, especificidad y eficacia. Es decir, que estos fármacos van a estimular los receptores. Lo mismo que hace la acetilcolina al unirse con los receptores muscarínicos y nicotínicos, estos fármacos agonistas van a ejercer el mismo efecto de la acetilcolina. Es decir, que venimos a estimular los receptores colinérgicos. Estas drogas, ¿verdad? Pueden ser tanto fármacos que van a actuar de manera directa, estimulando los receptores nicotínicos y muscarínicos, o pueden actuar de manera indirecta, que puede ser reversible o irreversible. Dentro de los fármacos de acción directa tenemos los alcaloides naturales y los esteres de la colina. Y en fármacos de acción indirecta ahí tenemos, ¿verdad?, lo que van a bloquear de manera reversible directamente, en este caso, la acetilcolinesterasa, o de manera irreversible también bloqueando la acetilcolinesterasa. Uno de esos fármacos que vamos a estar hablando de bloqueo irreversible sería los órganos fosforados. Los muscarínicos van a estimular todos los receptores que se encuentran en diferentes sitios localizados, como a nivel del corazón, músculo liso, glándula, endotelio, nervio. Y los nicotínicos, pues vamos a estimular los receptores tanto musculares y nerviosos, como a nivel de la placa terminal, en las células ganglionares autonómicas y a nivel del sistema nervioso central. Aquí tenemos un resumen de lo que venimos nosotros mencionando. Hablamos que la colina se sintetiza a partir del hígado y la mandamos a la circulación. Luego aquí tenemos los canales de recaptación de baja afinidad que permite el ingreso de la colina. Y a nivel de la mitocondria, pues podemos ver cómo se obtiene la acetilcoenzima A. Necesitamos una enzima que se llama colina acetiltransferasa para que combine estas dos sustancias y formemos la acetilcolina. Luego la acetilcolina es transportada a la vesícula también por un canal transportado vesicular de acetilcolina, quien la mete dentro de la vesícula
Y luego, ¿verdad? Necesitamos liberarla por medio de un potencial de acción, una despolarización, ingresa el calcio y esto lleva a lo que es la liberación de la acetilcolina, como podemos ver ahí abajo. Aquí nosotros, ¿verdad? La acetilcolina se une al tanto receptores nicotínicos y muscarínicos y luego pasa a degradarse por la acetilcolinesterasa en colina y acetato. El acetato pasa a la circulación sanguínea y la colina es recaptada nuevamente para el interior de la célula presináptica y que sirva como reciclaje y ayude a la formación de la nueva acetilcolina. Nosotros tenemos dos tipos de agonistas, como vengo mencionando, de acción directa, es decir, yo puedo dar un fármaco que haga lo mismo de la acetilcolina, que es estimular directamente a los receptores, y es el mecanismo de acción, chicos. Los de acción directa estimulan directamente a los receptores. Pero ¿qué pasa con agonista indirecto? Con el agonista indirecto yo te bloqueo la acetilcolinesterasa. Si yo te bloqueo la acetilcolinesterasa, la acetilcolina no se degrada. Como resultado, la acetilcolina se va a acumular en el espacio sináptico, ocasionando estimulación de los receptores. Y así podemos estimular de manera indirecta el sistema parasimpático. Ese bloqueo puede ser reversible o bien irreversible. Entonces, reversible puede durar 15 segundos, incluso a 6 horas, por ejemplo. Irreversible puede durar semanas, incluso meses. ¿Quién no hacen eso? Los órganos fosforados. Ahí por eso, ¿verdad? Se da la mayor parte de intoxicaciones por órganos fosforados. ¿Por qué? Porque intensifica la actividad celular, la actividad del sistema parasimpático y aparecen las reacciones adversas que pueden ser muy perjudiciales, incluso el paciente se puede morir. Aquí tenemos una imagen, solo algo de cultura, algo de historia. Aquí tenemos la manita muscarina. La manita muscarina es un alcaloide natural que chamanes, ¿verdad?, lo ocupaban para entrar a un estado de trance y conectarse con diferentes, ¿verdad? Con diferentes almas espirituales, ¿ya? Entonces la manita muscarínica tiene efecto de delirio, de alucinaciones, no hay ninguna indicación clínica, ¿verdad? Y pueden ver ustedes esta imagen, ¿verdad? Está un chamán utilizando el hongo, entrando en un estado de trance. Tenemos los agonistas colinérgicos de acción directa. Estos fármacos se clasifican en esteres de la colina, alcaloides naturales y derivados sintéticos. Lo importante en este caso serían los esteres de colina y los alcaloides naturales, principalmente la pilocarpina. En esteres de colina vamos a tener dos clasificaciones dentro de este gran grupo. Tenemos ácido acético y ácido carbámico. Dentro del ácido acético tenemos la acetilcolina, que tiene una indicación no que a nivel oftálmico. La metacolina, que es muy importante. Si ustedes recuerdan, el sistema parasimpático, la acetilcolina que le ocasiona a nivel bronquial, le ocasiona broncoconstricción. Entonces, si ustedes piensan ocasionar broncoconstricción a una persona, no hay ninguna utilidad clínica, ¿verdad? Porque cerrar los bronquios a una persona no hay ninguna indicación. El paciente va a tener dificultad respiratoria. Pero tenemos algo muy importante con la metacolina. Hay algo que se llama prueba de la metacolina. Cuando se administra metacolina, te puede ocasionar hiperreactividad bronquial. ¿Y para qué te sirve eso? En caso que yo quiero saber si una persona es asmática, yo te puedo administrar metacolina y en caso que vos desarrolles hiperreactividad bronquial, tenés toda la probabilidad de ser asmático, ¿ya? Entonces te ayuda a diagnosticar un paciente asmático. Entonces sirve como una prueba diagnóstica. Prueba diagnóstica. No indicación, es una prueba diagnóstica, un medicamento de prueba diagnóstica. En ácido carbámico tenemos el carbacol, que es muy importante el carbacol también, ¿verdad? Desde el punto de vista oftalmológico. El betanecol, muy interesante el betanecol para las retenciones urinarias, ¿verdad? Las retenciones urinarias que no sean ni mecánicas ni obstructivas. Eso hay que tener en cuenta, ni mecánica ni obstructiva. Con respecto al alcaloide natural, la muscarina, como te mencioné, no hay ninguna utilidad clínica.
En la pilocarpina sí es muy importante. Este alcaloide natural sí tiene buenas indicaciones clínicas a nivel oftálmico. También nos puede ayudar en ojo seco, también nos puede ayudar en boca seca, también nos puede ayudar en pacientes que tengan síndrome de Sjögren, ¿verdad? Que sería un paciente que tenga boca seca, ojo seco. Y tenemos ahí nicotina. Un paciente que quiere dejar de fumar, ¿verdad? Que tiene síndrome de abstinencia de nicotina, yo le puedo administrar la nicotina como alcaloide natural para ayudarle a dejar de fumar. Una indicación muy interesante. La recolina hoy en día pues no se está utilizando por las reacciones adversas que son muy frecuentes. Se utilizan más en la parte de los animales, ¿verdad? En la parte veterinaria. En el ser humano pues aquí no lo estamos utilizando por la aparición de las reacciones adversas. Y otros, ¿verdad? Como el derivado sintético, como la ocetromorina, la xanomelina. Muy interesante lo que es la ocetromorina, porque un medicamento de ensayo e investigación, es decir, que induce a síntomas de Parkinson. Y eso es muy bueno porque si te induce ocasionar síntomas de Parkinson como temblor, espasticidad o ataxia, te ayuda a vos, ¿verdad? Los que están muy interesados en lo que encontrar el medicamento adecuado y 100% funcional para tratar el Parkinson, pues ocupan la ocetromorina como un tratamiento de ensayo. Te explico, ¿verdad? Te inducen los síntomas idénticos al parkinsoniano y vos les puedes administrar un medicamento que tal vez se está estudiando para el Parkinson, y si reduce los síntomas, entonces va en buena vía, ¿verdad? Y te abre mucho camino. Entonces es muy interesante en lo que es la ocetromorina para ir buscando fármacos que pueden responder muy bien al Parkinson. Ok, antes de entrar aquí a la farmacocinética, tenemos que tener que existe otra clasificación, que es por su estructura química. Nosotros vamos a encontrar dentro de la acción directa, vamos a encontrar aquellos que tienen una amina terciaria y un amonio cuaternario. ¿Qué quiere decir amina terciaria, amonio cuaternario? Muy bien. Las terciarias, los fármacos que tengan esa estructura química terciaria, son liposolubles. O sea, si sos liposoluble, puedes atravesar cualquier membrana celular sin ninguna dificultad. Tener un pase VIP. Muy bueno. Si sos cuaternario, tenés más afinidad al agua. Es decir, que es una sustancia hidrofilia. Es una sustancia hidrofílica y además venís bien cargado positivamente. Los cuaternarios andan bien cargados positivamente. Eso hace que obviamente no pueda atravesar membrana celular con facilidad como lo hacen los terciarios. Entonces ahí lo tenés. Los terciarios fácilmente, por ser liposolubles, atraviesan membranas lipídicas sin ninguna dificultad. Y los cuaternarios, por ser sustancias hidrofílicas y que son bien cargados positivamente, se les dificulta pasar membranas lipídicas. Ahora sí, una vez que ya tenés en cuenta esa clasificación, vamos a entrar a los farmacocinéticos. Vamos a hablar de la absorción, distribución y metabolismo. Aquí te hago esta pregunta. Durante la absorción, el fármaco puede ingresar fácilmente al cuerpo. Y aquí está lo que yo te mencioné. Todo va a depender según la estructura química de ese fármaco. Los esteres de colina tienen amonio cuaternario, es decir, que se les dificulta pasar mucha membrana lipídica. Mientras los alcaloides naturales son aminas terciarias, es decir, que son muy liposolubles. Entonces, obviamente, en absorción son mejores los terciarios. Y la absorción de los cuaternarios se le dificulta. Esto hace que en los cuaternarios se absorben más por vía oral, se prefieren, ¿verdad?, vía intravenosa, dosis habitual un poquito arriba, también vía subcutánea, vía intramuscular, se pueden obtener efectos locales. Muy bien. No entra en el sistema nervioso central porque no soy liposoluble, se me dificulta atravesar mucha membrana lipídica, sobre todo la barrera hematoencefálica, no voy a poder atravesar, entonces no alcanzo el sistema nervioso central, me quedo solamente en la periferia.
Y alcaloides naturales, bien, ellos sí se absorben bien por vía oral, también se pueden absorber por piel y mucosa sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque son liposolubles y además te atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, que llega a la parte central. Entonces, esto te tiene, ¿verdad? Ahorita, esto te ayuda a vos a entender cuál de ellos tienen mejor distribución y de igual manera, ¿verdad? A qué parte del cuerpo llega el medicamento. Todo también va a depender de la estructura química. Ya sabemos que los cuaternarios tienen dificultad en absorberse y no atraviesan mucha membrana lipídica y sobre todo no atraviesan barrera hematoencefálica. Entonces, ellos solo se llegan a tener una distribución muy limitada y locales como a nivel de las glándulas, músculo liso, corazón, tracto gastrointestinal y vejiga. Es decir, que tiene acción solamente periférica. Mientras las aminas terciarias se distribuyen ampliamente, se absorben muy bien por vía oral, se absorbe muy bien por piel, por mucosa, llega a las partes periféricas sin ningún problema, atraviesa muchas membranas lipídicas porque son liposolubles, te favorece y sobre todo atraviesa la barrera hematoencefálica y tiene efecto central. Entonces tu distribución es más amplia porque te va la parte central y la parte periférica. Bien, ahora el metabolismo es muy interesante. ¿Por qué? Porque de qué depende de un fármaco no quede ejerciendo su efecto de manera permanente. ¿De qué depende? Para que ese fármaco que está estimulando ese receptor no se quede de por vida activando ese receptor. Depende del metabolismo y de la eliminación, obviamente, ¿verdad? Y también del metabolismo, de la eliminación, va a depender el efecto. Como estás viendo aquí te pongo algo muy interesante. Dice que la acetilcolina se destruye rápidamente la acetilcolinesterasa y su efecto dura segundos. Es decir, que no tiene mucha resistencia a la acetilcolinesterasa. Ella se desprende inmediatamente, la están destruyendo la acetilcolinesterasa. Ya por eso la acetilcolina, muchachos, desde el punto de vista clínico, se utiliza poco porque su efecto no es muy duradero. Ya dura muy breve, es muy breve. ¿Por qué? Porque rápidamente degradada por la acetilcolinesterasa. Pero ¿qué pasa con otros esteres de colina? Bien, los otros esteres de colina soportan un poco más la degradación, como por ejemplo, es el efecto duradero de la acetilcolina. ¿Por qué? Es pequeño porque no tiene mucha resistencia a la degradación. La metacolina resiste un poco más que la acetilcolina la degradación, entonces el efecto terapéutico va a durar un poco más. El carbacol un poquito más alto, todavía resiste más la degradación, entonces el efecto terapéutico también va a prolongarse. Y el betanecol es muy alto, ¿verdad? Es muy resistente a la degradación de la acetilcolina y el efecto terapéutico del betanecol dura un poco más comparado a lo anterior. ¿Ya? Entonces eso también hay que tener en cuenta, que el efecto farmacológico va a depender de cuánta resistencia tiene el fármaco a la degradación de la acetilcolinesterasa. Mientras las aminas terciarias tienen dos lugares de eliminación. Se pueden ir al hígado. ¿Qué pasa en el hígado? Vamos a modificar su estructura, la podemos volver más soluble y eso hace que se elimine con mayor facilidad. O bien si anda circulando en el plasma, también a nivel plasmático nosotros tenemos pseudocolinesterasa, ya una enzima idéntica a la acetilcolinesterasa, una pseudoacetilcolinesterasa que también sirve para degradar, ¿verdad?, a acetilcolina o estos fármacos agonistas que estén todavía a nivel plasmático. Y luego, ¿verdad?, son eliminados al riñón. El riñón sigue siendo el órgano excretor que vamos a eliminar estos tipos de tratamiento. Ahora, ¿qué pasa en el ojo? Ya vamos a hablar de los efectos del sistema de órganos. Iniciaremos en el ojo. ¿Qué hace la acetilcolina a nivel del ojo? Nosotros a nivel del ojo, la acetilcolina estimula receptores muscarínicos. Directamente contrae el esfínter del iris, ocasionando temiosis
Y a nivel del músculo ciliar también te contrae. Esto te favorece porque si yo contraigo el músculo ciliar, los ligamentos suspensorios y cristalinos se relajan y el cristalino se abomba, se pone más convexo. ¿Qué te favorece esto? Te favorece al proceso de acomodación. Y el proceso de acomodación que permite la visión de objetos cercanos. Bien. La visión de objetos cercanos. Estos dos efectos son muy importantes. Estos dos efectos son muy importantes. ¿Por qué? Porque permiten que el iris se separe de la cámara anterior del ojo, permitiéndote que puedes ver ahí, permitiéndote que en la malla trabecular el humor acuoso se drene con facilidad. Y entonces drenamos el humor acuoso. Y esto es muy interesante porque si vos me drenas el humor acuoso, ¿qué pasa con la presión intraocular? Disminuye. La presión intraocular disminuye. ¿De qué te sirve ese efecto? Drenar el humor acuoso, disminuir la presión intraocular del ojo. Te favorece para tratar glaucoma. Entonces ahí tenemos una indicación muy valiosa de los agonistas colinérgicos para tratar glaucoma por ese efecto. Bien, ahora vamos a hablar sobre el sistema cardiovascular. A nivel del corazón nosotros tenemos receptores M2. Principalmente la acetilcolina estimula los receptores M2 y M3 que se encuentran, los M3 se encuentran en el endotelio vascular. En el endotelio vascular. Muy bien. Entonces, la acetilcolina, una vez que estimulan los receptores M2, vamos a provocar cronotropismo negativo, es decir, vamos a disminuir la frecuencia cardíaca. Dromotropismo negativo, vamos a reducir la conducción del corazón. Y inotropismo negativo, vamos a disminuir la fuerza de contracción del corazón. ¿Por qué se produce cronotropismo negativo? Porque a nivel del nódulo sinosal vamos a ocasionar fuga de potasio. El potasio se va a salir. Y si el potasio se sale fuera de esta célula especializada, ¿cómo queda la célula? Hiperpolarizada. Ya, va a haber una hiperpolarización. Esto va a hacer que la célula se encuentre más negativo. Y va a tardar bastante para alcanzar la fase de despolarización. Es por eso, ¿verdad?, que los impulsos no salen continuamente. Se vuelven retrasados. Salen muy retrasados. Por eso la paciente disminuye la frecuencia cardíaca. Dromotropismo negativo, vamos a disminuir la conducción, vamos a hacer que la conducción sea lenta, que ese impulso dilate en pasar de la aurícula al ventrículo, o sea, del nódulo sinoauricular al nódulo auriculoventricular. Esto puede ser perjudicial porque podemos originar bloqueos auriculoventriculares. Y el inotropismo, recordemos que la mayor parte de inervación por el vago, que forma parte del sistema parasimpático, se encuentra en la aurícula. Ya, se encuentra mayor inervación en la aurícula que los ventrículos. Y miren que lo que tenemos en la aurícula, los marcapasos, ¿verdad? En fisiología nosotros hablamos que cuando recibimos un estímulo vagal muy intenso, el corazón puede dejar de latir. ¿Ya? Entonces, si hay liberación de acetilcolina y estimulamos de manera muy potente, nosotros podemos disminuir considerablemente la frecuencia cardíaca y también la fuerza de contracción del corazón. Bien. Y ahí nosotros pues lo tenemos. Muy bien. Bueno, aquí ya tenemos, ¿verdad?, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la conducción, disminución de la fuerza de contracción. Aparte de eso que acabo de mencionar, también interferimos en la fosforilación de las proteínas contráctiles, ¿verdad?, principalmente actina y miocina, y esto hace que disminuya más la fuerza de contracción del corazón. Ahora quiero saber por qué se reduce la presión arterial también. La presión arterial se reduce, ¿por qué? Porque cuando la acetilcolina estimula los receptores M3 del endotelio vascular, ocasionamos liberación de óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un vasodilatador potente, hace que el vaso se dilate
y se reduzca la presión, la resistencia periférica. Y si se reduce la resistencia periférica, disminuimos el gasto cardíaco y sobre todo, ¿verdad?, disminuye la presión arterial. Y muy importante porque alguien puede pensar, bueno, si tengo ese efecto de disminución de la presión arterial, puedo ocuparlo en un paciente hipertensivo con hipertensión. No lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque esta disminución de la presión arterial va a ir acompañada con algo que se llama taquicardia refleja. La taquicardia refleja, tu cuerpo va a querer compensar ese bajón de presión. Vean, los barroreceptores van a mandar estimulaciones y va a comenzar aumento de la frecuencia cardíaca. Va a ser un mecanismo compensatorio por esa disminución de la presión arterial. Entonces, esta disminución siempre va acompañada con una taquicardia refleja. No se puede utilizar, ¿verdad?, porque es perjudicial. Hoy en día tenemos fármacos antihipertensivos mejores como los YECA, los Aradón, que te dan disminución de la presión arterial, pero sin taquicardia refleja. Ahora tenemos el sistema respiratorio. Ya aquí nosotros quedamos claro que no tenemos ninguna utilidad clínica. ¿Por qué? Porque estimulamos receptores a este nivel. ¿Y qué ocasionamos? Ocasionamos principalmente broncoconstricción y aparte estimulamos la secreción de glándula, ¿verdad? Y vamos a producir demasiado moco. Aparte que cerramos, estrechamos el bronquio, nos llenamos de moco, ya lo taponeamos, empeoramos más el cuadro. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de clínico, no hay ninguna indicación valiosa. Solo pues la prueba de la metacolina que te sirve para diagnosticar pacientes asmáticos. A nivel del tracto gastrointestinal, nosotros vamos a tener dos importantes cosas aquí, principalmente la actividad motora y secretora y la estimulación de glándulas salivales y gástricas. Esta no, porque aquí no vamos a influir bastante. Si ustedes miran, por eso puse solo UMA, porque aquí es pobre la actividad de la acetilcolina, principalmente a nivel del páncreas y la glándula del intestino delgado. Lo que nos interesa aquí sería esto. A nivel tracto gastrointestinal, va a aumentar el peristaltismo, va a aumentar también el tono y vamos a relajar los esfínteres. Muy importante. Esto te viene en mente, ¿verdad?, que hacer que el intestino vuelva a trabajar. Si el intestino queda quieto, ¿verdad?, por ejemplo, por una atonía, yo necesito que ese intestino pues nuevamente trabaje. La acetilcolina hace aumento del peristaltismo, aumento del esfínter, y todo esto ¿qué te llevaría? Te llevaría a evacuar. Ya, te ayudaría a evacuar y vos puedes estar pensando, bueno, me sirve para estreñimiento. Sí te puede servir para estreñimiento, pero que quede como alternativa. No es de primera línea el grupo de estos fármacos, pero sí nos queda como alternativa. ¿Ya? Lo podemos utilizar como alternativa. Entonces, ¿qué pasa? Si el intestino, ¿verdad?, está detenido, ¿verdad?, necesito que ese material avance. Pero porque está detenido, pues está quieto, no puede avanzar. Le doy un agonista colinérgico y va a hacer lo mismo que lo que hace la acetilcolina. Va a comenzar a contraer. Y eso, ¿verdad?, se llama peristaltismo. Va a aumentar el peristaltismo. Comienzan las contracciones y pues poco a poco esto va a ir avanzando. Para que esto avance, ¿qué necesito? Que también se relaje el esfínter. Entonces las contracciones y el esfínter relajado permite que esto vaya avanzando. Si nosotros damos dosificaciones muy altas, ¿qué puede pasar? Lo que están pensando, pues el paciente puede sufrir diarrea, ¿ya? Y también dolores de tipo cólico, que puede ser una reacción adversa a nivel gastrointestinal. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo tuviera una obstrucción? ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo aquí tuviera una obstrucción? Si ustedes tienen una obstrucción, tienen serios problemas. ¿Por qué? Porque estas contracciones van a ir aumentando la fuerza, va a aumentar la presión. El material va a estar ejerciendo presión sobre esa obstrucción para poder pasar, y esa presión va a incrementar tanto que como resultado puede ocasionar perforación intestinal. ¿Ya? ¿Qué te recomiendo? Que no lo utilicé
este grupo de fármacos en pacientes con atonía de origen obstructivo. Está contraindicado. ¿Por qué? Porque puede ocasionar perforación. Incluso, ¿verdad? En peritonitis tampoco puede utilizar este tipo de tratamiento. Bien, ahora tenemos nosotros a nivel del tracto genitourinario. A nivel del tracto genitourinario, ¿qué ocasiona el sistema parasimpático? Ayuda a la micción. Entonces vamos a ver cómo van a actuar estos fármacos. Van a hacer lo mismo la acetilcolina. Nosotros, a nivel del músculo detrusor, que sería este, a nivel del trígono, que sería este, vamos a tener tanto receptores M3 y M2. Y también a nivel de los esfínter. También a nivel de los esfínter. Entonces, ¿qué hace la acetilcolina? La acetilcolina contrae el músculo detrusor, te relaja el trígono y te relaja el esfínter. 3 efectos beneficiosos para que ese paciente tenga toda la fuerza, la presión necesaria para ocasionar micción. Y el paciente pues le ayuda a su problema de retención urinaria. De igual manera te digo, si la retención urinaria es de origen mecánico o obstructivo, no me lo dé, porque va a pasar idéntico a nivel del intestino. Vamos a estar luchando contra algo que está, ¿verdad?, bloqueando. ¿Y qué va a pasar? Vamos a aumentar tanto la presión que en vez aquí, como pasó en el intestino, hubo perforación intestinal, aquí que podemos ver una ruptura vesical. ¿Ya? Podemos dañar o perforar la vejiga. ¿Ya? Entonces no se está contraindicado en retenciones de origen mecánica o obstructiva. Un ejemplo obstructivo, hiperplasia prostática. Un paciente con hiperplasia prostática que sea esa la causa de la retención urinaria, no se puede utilizar. Y a nivel del cerebro, ¿qué fármaco vamos a tener? Va a alcanzar efectos centrales, pues los terciarios, porque dijimos que los cuaternarios son muy escasos, no llegan al sistema nervioso central porque no atraviesan la barrera hematoencefálica, pero los terciarios sí atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Alcanzan el sistema nervioso central y tenemos efectos como delirio, espasticidad, ataxia y temblor. En la glándula exocrina vamos a estimular la producción, ¿verdad? Por ejemplo, la glándula sudorípara, vamos a aumentar la sudoración, esto se conoce diaforesis. ¿Qué vamos a hacer en la glándula lagrimal? Vamos a aumentar la producción de lágrimas. ¿Qué vamos a hacer en las glándulas salivales? Vamos a aumentar la secreción de saliva. ¿Qué va a pasar a nivel digestivo? Que eso me había cruzado, ¿verdad? No te lo expliqué cuando hablé del tracto gastrointestinal. Pero a nivel digestivo, estimulamos la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, hay que tener mucho cuidado, muchachos, en pacientes que tengan úlcera péptida, en pacientes que tengan gastritis, porque podemos empeorar, porque vamos a liberar más ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en esos pacientes. Contraindicado, ¿verdad? En un paciente que tenga una úlcera péptida activa. Y a nivel bronquial, como venimos mencionando, vamos a aumentar la producción de moco, ¿verdad? Muy bien. Todas las glándulas van a estar muy estimuladas por la acetilcolina. Que algunos efectos pueden ser beneficiosos, porque si tienes un paciente con ojos secos, pues le vas a ayudar a producir lágrimas. Si tienes un paciente con boca seca, pues va a ayudarte lo vas a ayudar produciendo saliva. Pero claro, estos mismos efectos se pueden convertir en reacciones adversas. Imagínate que yo te estoy tratando por una retención urinaria, pero me pasé de dosis. ¿Qué te puedo dar? Te puedo dar producción de saliva, producción de lágrimas. Entonces se pueden convertir también en reacciones adversas. Y aquí tenemos las indicaciones, muchachos. En aceticolina tenemos la cirugía de catarata, queratoplastía penetrante, iridectomía, metacolina como un diagnóstico de hiperreactividad bronquial, carbalcol para glaucoma, el batenacol para retención urinaria que no sean obstructivas ni mecánicas, como por ejemplo retención postparto, retención postquirúrgica, la vejiga neurogénica. A nivel gastrointestinal también las atonías.
Y las muscarinas, como dije, no hay ninguna utilidad clínica, ¿verdad? Si por equivocación, ¿verdad?, se comen ese hongo, el paciente, ¿verdad?, ¿qué va a manifestar? Va a comenzar a tener efectos centrales, alucinaciones, ataxias. ¿Por qué? Porque son aminas terciarias y alcanzan el sistema nervioso central. Para revertir estas manifestaciones clínicas, reacciones adversas, lo ideal es la administración de benzodiazepina. ¿Verdad? Se recomienda el uso de benzodiazepina. No se puede administrar atropina porque puede empeorar el cuadro. Solamente, chicos, no se administra atropina cuando el paciente se intoxicó de muscarina. ¿Ya? Muy bien. Y la pilocarpina, tenemos aquí la xerostomía grave, que sería la boca seca, ojo seco, síndrome de Sjögren, que es un paciente que tiene tanto boca seca, ojo seco, y la recolina, como mencioné al inicio, no tenemos ninguna indicación clínica. Ahora bien, quiero quedar claro que la atropina me va a servir a mí cuando yo tengo una intoxicación colinérgica, es decir, una intoxicación por órgano fosforado. Ya, si tengo un paciente con intoxicación de órgano fosforado, ocupame atropina. Pero si solamente el paciente se comió el hongo, muscarina, y tiene solamente afectaciones centrales como alucinación, ataxia y delirio, ocupen benzodiazepina. Ya, ahí quedó claro. Ahora vamos a hablar de agonistas de acción indirecta. Esto es más fácil, ¿por qué? Porque ya conoce la farmacocinética. La farmacocinética de la acción directa se comporta, ¿verdad? Se va a compartir con los de acción indirecta, es lo mismo. Y también aquí tenemos fármacos que tienen estructura terciaria y cuaternaria. Los de acción indirecta, ¿cómo actúan? Bloqueando la acetilcolina. ¿Y cuáles son los cuaternarios? La neostigmina, la piroctimina y el hidrofonio. Y de ahí todos son terciarios. Y si son terciarios, tienen mejor absorción, mejor distribución, alcanza el sistema nervioso central. ¿Y qué tienen los cuaternarios? Tienen dificultad para atravesar membrana lipídica, la absorción pues se le dificulta más, un poco más, y sus efectos son locales, son periféricos, mientras los terciarios tienen tanto efectos periféricos y efectos centrales. Y aquí tenemos derivados carbámicos, fisostigmina, neostigmina, peroctigmina, ribastigmina, alcoholes simples como el hidrofonio, compuestos de órgano fosforado, ecotiopato y isoflorato, que estos dos tienen utilidad clínica para tratar también glaucoma, procesos a nivel ocular, ¿verdad? Y el parathion parazón solamente tienen utilidad como insecticida. Solamente como insecticida. Y tenemos aquí otros como la galantamina y el donazepilo. Esto es muy importante, el donepezilo. ¿Por qué? Porque es un fármaco que lo ocupamos en demencia, ¿ya? Para tratar demencia como el Alzheimer. Muy importante el donepezilo. Y aquí tenemos el mecanismo de acción que habíamos explicado anteriormente, que es dar un fármaco que bloquee la acetilcolinesterasa. ¿Para qué? Para que la acetilcolina no se me degrade, se quede acumulado y me estimulen los receptores muscarínicos y nicotínicos. El efecto de qué depende, muchachos. El efecto de qué depende. De cuánto tiempo vas a tener bloqueado esa enzima. Porque si vos me lo tenés bloqueado, imagínate, solo 15 segundos, obviamente, ¿verdad? Se quita el bloqueo y la acetilcolina vuelve a degradar la acetilcolinesterasa. Entonces el efecto es muy pobre. Benibuda, otro fármaco que bloquee, por ejemplo, como es por ejemplo el hidrofonio, que bloquee, por ejemplo, unas 3 a 5 horas, obviamente el efecto terapéutico va a ser mucho mayor. Imagínate los órganos fosforados que te pueden bloquear la enzima semanas o meses. El efecto es sumamente mucho mayor. Estimula con todo al sistema parasimpático. Y ahí es donde vienen las intoxicaciones por órganos fosforados. Ahí es donde vienen las muertes por órganos fosforados. Porque agarra el sistema nervioso central y los potencia, ¿verdad? Lo eleva intensamente. Muy bien.
Aquí, muchachos, también tenemos una enfermedad muy importante que nosotros podemos tratar con agonista indirecto, ¿verdad? Esa enfermedad se llama miastenia gravis. La miastenia gravis, muchachos, es una enfermedad autoinmunitaria que es por la producción de anticuerpos que ocupa la mayor parte de receptores muscarínicos y nicotínicos. Ya, ellos se sitúan, lo ocupan. Entonces, para ponerte una suposición, imagínate que tenemos 1000 receptores nicotínicos, de los cuales solo 100 están libres, porque los 900 están ocupados por esos anticuerpos. Entonces, solo 100 están libres. Entonces, la acetilcolina, que no dilata mucho, solo llega, dilata unos 5 segundos y se va a degradar. Entonces, esos 100 no van a ser lo suficiente para ocasionar un potencial de acción en la membrana postsináptica. Por eso los pacientes tienen parálisis, por eso los pacientes con miastenia gravis tienen caída de párpado, que se conoce como toxipapebral, se le dificulta hablar, se le dificulta tragar, se le dificulta sostener, pierden fuerza, se le dificulta la respiración porque, ¿verdad? Vamos deteniendo, el paciente va paralizándose. ¿Por qué? Porque la acetilcolina no está mandando una señal potente a la neurona postsináptica, o sea, a la placa neuromuscular. Pero ¿qué pasa si yo te bloqueo la acetilcolinesterasa? Esa gran acumulación que vos vas a ocasionar de acetilcolinesterasa, aunque tenga 100 receptores disponibles, se va a estimular intensamente. Y ahí sí vas a poder mandar una señal y a la placa neuromuscular regresan, ¿verdad? El proceso nuevamente contracción. Ya el paciente ya viene normalizándose el párpado, ya comienza a poder tragar, ya comienza a poder tener fuerza, comienza a respirar tranquilo. Entonces eso es muy importante y pues lo invito a que lean un poco sobre miastenia gravis por si les pregunto en el seminario, ¿verdad? De la semana que viene. Y aquí pues algo breve, ¿verdad? Algo que mencionamos, porque miastenia gravis lo miramos en fisiología cuando hablamos sobre el sistema parasimpático y tocamos algunas alteraciones. Bien, entonces ahí ya tenemos una indicación valiosa sobre lo que es la miastenia gravis. Entonces ya dijimos, ¿verdad?, que la farmacocinética, tanto la absorción, distribución y metabolismo, se comparte con los directos porque lo mismo, también vamos a tener cuaternario y terciario. Los terciarios atraviesan la barrera hematocefálica y los cuaternarios no atraviesan la barrera hematoencefálica. Y la distribución, bueno, depende también de la estructura química. Si sos cuaternario, no entra al sistema nervioso central. Y sos terciario, sí entra al sistema nervioso central, que puede llegar también a ocasionar efectos no deseados a nivel central. Y aquí tenemos el metabolismo. Igual vamos a estimularnos por colinesterasa, tanto a nivel plasmático y a nivel postsináptico. Y el efecto no depende en esta ocasión del metabolismo. ¿De qué depende? De cuánto tiempo vas a tener bloqueada la enzima. Si tenés bloqueada la enzima en segundo, el efecto es muy pobre. Si tenés bloqueada la enzima por hora, el efecto pues va aumentando. Y si tenés bloqueada la enzima por semana, meses, el efecto es muchamente mayor, como lo hacen los órganos fosforados. Igual el efecto del sistema de órganos es el mismo, por eso aquí te puse. Son efectos cualitativamente similares a los de acción directa. Todos esos efectos que mencionamos, los mismos lo hacen los agonistas indirectos. Y aquí tenemos las reacciones adversas que veníamos nosotros mencionando desde el inicio. Podemos llegar a desencadenar bloqueo de conducción, diaforesis por aumento de la estimulación de la glándula sudorípara. Vamos a aumentar la sudoración. Dolor epigástrico, ¿por qué? Porque aumenta el peristaltismo, aumenta el tono, el relajo del esfínter. Esto puede llegar a desarrollar como dolores tipo cólico, también aumento la producción de ácido clorhídrico que pueden venir acompañados. Puedo intensificar sobre mucho más el proceso de acomodación, cefalea, salivación, entre otros. ¿Qué pasa si yo tengo una intoxicación? Bien, ya caemos dentro de un cuadro
colinérgico muscarínico. Un paciente que se intoxique por organofosforados, pues los síntomas aparecen rápidamente, porque los organofosforados son liposolubles, fácilmente atraviesan la piel y se distribuyen rápidamente por todos los tejidos, órganos, y atraviesa todavía la barrera hematoencefálica y alcanza el nivel central. Un paciente rápidamente va a tener cialorrea, diaforesis, náuseas, vómito, cefalea, trastornos visuales, dolor tipo cólico, diarrea, broncoespasmo, hipotensión y shock. Recuerden que la hipotensión siempre va a la mano con la taquicardia, porque el cuerpo va a intentar compensar y va a haber una taquicardia refleja. ¿Qué tengo aquí? Como estoy estimulando los receptores, ¿verdad?, muscarínicos, y esa estimulación es que me hizo que se disparara el parasimpático, yo necesito quitar, bloquear ese receptor. Necesito que esa estimulación se detenga. ¿Y cómo la detengo? Por un bloqueo. ¿Qué necesito aquí? Un antagonista colinérgico. Y el antagonista colinérgico que voy a administrar, que lo puedo mencionar como el antídoto, es la atropina. Entonces la atropina va a bloquear los receptores, va a hacer que ese receptor se detenga y ya no mande señales de estimulación para que el sistema parasimpático no siga elevado. Muy bien, deteniste el envío de señales porque mantener bloqueados los receptores, pero todavía hay acetilcolina sin degradarse. ¿Por qué? Porque el problema es la acetilcolinesterasa que está bloqueada. ¿Qué necesito más todavía? Necesito un fármaco que me reactive a la acetilcolinesterasa. ¿Para qué? Para degradar toda esa acetilcolina que está esperando, si yo quito el bloqueo, ocupa el receptor nuevamente y regresa al paciente nuevamente al estado de hiperreactividad colinérgica. Yo necesito entonces reactivar a la acetilcolinesterasa y administro algo que se llama pralidocima. La pralidocima es un reactivador de la acetilcolinesterasa, entonces tengo que administrar tanto atropina y pralidocima. Ya para una bloquea los receptores muscarínicos, no mando señales estimuladoras, detengo las señales, y la pralidocima estimula y reactiva la acetilcolinesterasa para que comience a degradar la acetilcolina y vaciar toda esa cantidad de neurotransmisor que está en el espacio sináptico. Y bien, también apoyado de media de apoyo. Si lleva acompañado el paciente que se intoxicó, también el que se acompañó lo tengo que vigilar, porque el órgano fosforado se puede pasar de piel a piel. ¿Ya? Hay que quitarle toda la ropa, hay que descontaminarlo, hay que hacerle el lavado, ¿verdad? Todo el proceso que a nosotros pues nos han enseñado durante nuestros primeros años, ¿verdad?, de la carrera. El ABC, ¿verdad? Y todo lo adecuado manejo de intoxicación. Contraindicaciones: tenemos pacientes con asma bronquial o EPOC descompensado. ¿Por qué? Porque recuerden que un agonista, tanto directo o indirecto, ocasiona un broncoespasmo, puedo empeorar. Bradicardia y bloqueo auriculoventricular, puedo empeorar. ¿Por qué? Porque pongo lento la conducción. Hipotensión marcada. Obstrucción urinaria mecánica, como dijimos, podemos ocasionar rupturas, si es una obstrucción urinaria mecánica o una obstrucción por una hiperplasia prostática. Obstrucción intestinal, tampoco podemos darlo. En úlcera péptica activa por la liberación de ácido clorhídrico, puedo empeorar el cuadro. Enfermedad coronaria inestable, por ende ya tengo disminución de la perfusión. Y un paciente con coronario inestable le puedo empeorar. Hipertiroidismo, que no tiene una contraindicación absoluta, pero sí es muy importante tener la precaución. ¿Por qué? Por el riesgo de desarrollo de arritmia. Y las interacciones farmacológicas tenemos que con bloqueadores, ¿verdad?, que en este caso los beta bloqueadores como el propranolol potencia la bradicardia y el riesgo de bloqueo auriculoventricular y síncope. Y también podemos tener una interacción farmacológica que tiene riesgo también de bloqueo auriculoventricular, como son aquellos que disminuyen la conducción cardíaca, como el verapamilo y la digoxina. Y aquí están todas las indicaciones que nosotros pues mencionamos: retención urinaria no obstructiva, la coma, miastenia, ahí tenemos la pirostecmina, reversión de bloqueo neuromuscular, la neostigmina, la enfermedad de Anselme, el donepezilo,
el hidropalarítico solo en casos muy seleccionados, neostigmina. Y aquí tenemos algo muy interesante. El antagonista, ¿verdad? De la atropina es el antídoto de una intoxicación colinérgica. Pero ¿qué pasaría si nos intoxicamos de atropina? Porque puede pasar, ¿verdad? Ahora el paciente está intoxicado por atropina, por un antagonista colinérgico. Entonces, aquí se encuentra, en un agonista se encuentra el antídoto, que sería la fisotecmina. Entonces ahí estamos ayudando, ¿no? ¿Verdad? Si tenemos una intoxicación por agonista colinérgico, ocupamos un antagonista. Si ahora tenemos una intoxicación por antagonista colinérgico, ocupamos un agonista. Y la metacolina, que tenemos ahí la prueba de provocación bronquial, que es para diagnosticar o excluir el asma. Y ahí tenemos nosotros, ¿verdad?, lo que es los agonistas colinérgicos. Luego vamos a hablar un poco sobre antagonistas colinérgicos, que sería lo contrario de lo que ya hemos visto en la primera parte.